Bienvenidos a Discipulando Juntos de parte del Ministerio Casa de Dios. Si estás interesado en una de estas lecciones, siempre puedes escribirme. Y bueno, sean una vez más bienvenidos. Aquí estamos con Diana. Ella está ahora en la lección número 3, titulada La oración y el ayuno, que para muchos parece un tema sencillo, pero para otros la verdad que no lo es. Y es por eso que vamos a hablar de este tema en confianza. Esta clase no pretendemos hacerla de una manera cartonada, estructurada, robotizada, sino que sea dinámica y natural. Y es por eso que siempre Diana me puede interrumpir. Y previo a esta videollamada, siempre tenemos una conversación tú a tú. O sea, no solamente es esta clase, sino también nos gusta saber cómo está la persona, cómo le está yendo su vida espiritual, qué Dios ha hecho con la persona. Así que bueno, sin más, comencemos. Es como un debate. Exactamente, exactamente, mi querida compañera. Vamos allá. Entonces, tenemos aquí esta guía de discipulado y le voy a aumentar porque yo casi que no la veo. No veo, no Es, vemos. no veo. Así sea que tengamos lentes. Estas gafas, pues, bueno, vamos allá. Ok. Vamos allá, comenzamos. La oración y el ayuno. Aquí siempre coloco al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer todo. Nos guía a toda verdad. Él ora por nosotros, con gemidos indecibles y entre otras cosas. Así que, primero, Diana, ¿qué es la oración para ti? Bueno, para mí la oración es como un contacto directo y personal que tenemos todas las personas con Dios. Puede ser como una conversación con Él, pero en nuestro aposento, pues en nuestra intimidad. Exactamente, Es como una conexión con Dios directamente. exactamente. Aquí tenemos que la oración se tiende a malinterpretar. Tú, como bien has dicho, lo tomas como algo natural, personal, con Dios, porque estamos, como dice, estamos conectados con Él. Pero asimismo, según Salmos 25 dice que es comunión con Dios, que es también es un deleite. No tiene que ser para nosotros una carga. Ay, tengo que orar todos los días, tengo que orar No, 3 veces al día como Daniel, abrir la ventana y mirar para el este donde está el templo. No, el Señor no es así, no es así. Habrá no, personas que tengan ese anhelo y ese deseo porque de verdad han llegado a un punto que dicen, Dios para mí es todo y yo quiero estar con Él siempre y quiero hablar con Él siempre, que también es válido. Sin embargo, hay un balance y el balance te lo da el Espíritu Santo dependiendo de tu nivel espiritual. Y además de esto, en la oración se pueden presentar nuestras peticiones según Filipenses. Hasta aquí vamos bien, porque orar en una manera coloquial para decirlo familiar es hablar con un amigo, hablar con tu papá, hablar con tu creador, hablar con tu amigo. Así es la oración. Es un diálogo, no un tal cual. monólogo. Y por ende no necesitamos intermediarios, No, porque ¿qué dice aquí? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa? Que cuando, me imagino que tú sabrás esto, Diana, que antes habían sacerdotes que ellos se purificaban ellos mismos para interceder por su pueblo y por la iglesia. Pero una vez que Jesucristo se sacrificó, Él desde su sacrificio, él desde ese momento se convirtió en el intermediario directo con Dios. Y el él dice, Espíritu Santo. no, el Jesús es el intermediario. Ok, Él está continuamente frente a Dios pidiendo por nosotros. Es decir, que Él ya nos dijo, ¿saben qué? No necesitan ningún intermediario. Ya todos ustedes pueden entrar confiadamente al trono de gracia con mi nombre. Por eso es claro. que oramos en el nombre de Jesús. Dianita, si podrías leer, no sé si tienes Jesús, tu Biblia por ahí. la voy a buscar. Sí, Un minuto. vamos a darle un pause. Vale. Pues mientras Dianita va a buscar la Biblia,
Tenemos que entender una cosa muy importante. Jesús, siendo el Hijo de Dios, decidió estar en comunión con el Padre, ya conociendo a su Padre. ¿Y por qué será esto? Simplemente Él nos quería dar un ejemplo de lo importante que es la Bueno, oración. Y si buscamos en Mateo 6, que está justamente como en la mitad de la Biblia, el Nuevo Testamento, todavía no me sé la cronología, pero bueno, lo voy tú a abres la conseguir. mitad de la Biblia y te debe salir los evangelios, Mateo, ¿Está Juan, Lucas, antes de Salmo o después? después de Salmo. Después de Salmo, vale. Después de Salmo está Proverbios y Jeremías. Sigue, te va a aparecer Nuevo Testamento. Daniel, Nahum y Mateo. Ajá, entonces Mateo capítulo 6. Justo aparecí en ese. Ah, nada es casualidad, Mira. nada es casualidad, gracias Señor. Ajá. Espíritu Santo, guíanos a ambas a hacer esto y darnos la revelación divina. Pues aquí que dice Mateo 6 del 5 al 15, Diana, habla específicamente de cómo Jesús nos enseñó a orar. Esto es una Dice, guía, léela, del 5 el 5, ¿no? Dice, del 5 al 15. ok, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta Biblia es como traducida al español. Pero ¿es Reina Valera o es como Es nueva versión Reina Valera internacional? 60. 1960, vale. Vale, pues la idea se mantiene clara en casi todas las versiones con respecto a este tema. Y ahí, como lo puedes ver, está dividida en secciones. No es que nuestra oración se va a dividir en secciones, sino que Él nos está dando una guía de cómo orar. Primero reconociendo que tenemos un Padre, que se tiene que hacer su voluntad, no la nuestra. Luego tenemos que adorarlo, querer su voluntad en nuestras vidas. Y ya cuando te comienzas a leer eso sola, te vas a dar cuenta que tiene una estructura y también tiene condiciones. En esa oración nos vamos a enfocar porque vamos a hablar sobre el tema 2. Vamos a leer un poquito y entonces todos tenemos que orar porque el espíritu necesita el alimento espiritual Bien. que viene de leer la palabra y también de hablar con Dios. Eso es nuestro diseño original, estar en Y algo conexión con Él. que dice aquí que, o sea, que no repitamos palabrerías, como por ejemplo las oraciones que están en la Iglesia Católica, que solamente es repetir y repetir y repetir, o sea, eso no son como oraciones sinceras del corazón, sino como que algo que está escrito y ya está. Exactamente. Y el Señor no le gusta eso, porque imagínate que tú le hablas a tu amigo como un robot. Ta, 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 ta. Y el amigo se queda, ajá, dime algo nuevo yo. Ya yo me Sí. sé, ya no me estás, pareces un robot, la verdad. El Señor no le gusta eso, le gusta que sea natural. Así que en este mundo tan lleno de depresiones, bueno, de tantas cosas que están pasando ahora que son tiempos apocalípticos, nuestra mejor arma y nuestro mayor refugio es la oración. Porque dice segunda de Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No solamente es estar conectada con Dios, tú no sabes que cuando estás orando,
también el Señor te protege de los demonios, del maligno, de los planes de Satanás y de todas esas cosas, mientras que oras. ¿Por qué? Porque declaras que estás bajo la voluntad de Dios y no de la carne ni de Satanás. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Es cierto que cuando nosotras oramos, hay ángeles que anotan nuestras oraciones y las llevan al cielo o Jesucristo ya él automáticamente o Dios escucha nuestras oraciones? ambas. Ambas, Sí, porque aunque Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, Él tiene un orden en el cielo. Entonces, Él creó también a los ángeles con un propósito, que es el de anotar nuestra vida. Nosotros claro. tenemos un libro de vida, todo lo que decimos y hacemos está escrito ahí, y Wow, asimismo también hay oraciones que suben y respuestas que bajan a través de esos ángeles. Hay veces que Dios utiliza ángeles, hay veces que el mismo Espíritu Santo te responde, pero en general es un orden perfecto, así que pueden pasar ambas situaciones. Te podría decir ejemplos, pero no quiero hacer esto un poquito largo, sino que claro. ambas son correctas. Vale. Entonces, para hacer una oración eficaz, ¿qué tenemos que hacer? Casa, casa de Dios, casa. Significa el acróstico: C, confesión; A, adoración; S, súplica; A, agradecimiento. Este orden puede ser cambiado por completo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta adorar primero, porque es como que le dices a todo lo que está alrededor: Dios es primero, la atmósfera es de adoración, es donde Dios se mueve, y después agradezco. Y luego, Señor, entre súplica y confesión, o sea, no tiene que ser casa exactamente, puede ser CS, depende de ti, depende. Esto solamente es una guía. Vale, Entonces, si es podrías válido. leer, exacto, si podrías leer es las claves para una oración Las, eficaz. vale, las claves para una oración eficaz es orar en el nombre de Jesús y tener fe y sinceridad en el corazón. Ujú. Que es lo que exactamente tú decías, que tiene que Claro. ser una oración sincera, genuina. Sigamos. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden una oración efectiva? En Mateo, donde estabas leyendo ahora, te dice que hay impedimentos. Una de ellas es no perdonar, otra de ellas es la palabrería, o sea, tener o tal vez una mala actitud. Pero aunado a eso, según la Biblia y todos estos versículos que están aquí escritos, estos son los obstáculos. Si los podrías leer, Dianita. Los obstáculos son pedir mal, tener pecados y confesar, una mala actitud con la pareja, falta de perdón, duda y orgullo. Exactamente. O sea que antes de orar nosotros no deberíamos primero agradecer antes de pedir, porque, o sea, yo pienso que a veces nos enfocamos en solo, Dios mío, yo quiero esto, yo quiero lo otro, dame aquello, pero primero hay que ser agradecido antes de pedirle. Entonces, pero esto se enfoca en que antes de orar deberíamos pedir perdón por esos pecados, ¿cierto? Cierto. Pero podemos Exactamente. empezar, gracias por la vida, gracias por todo lo bueno, y ahí después empezamos, bueno, te pido perdón por Ujú. tal y tal cosa. Ya depende de la posición de tu corazón. Porque, por Claro, ejemplo, yo a veces hay días que yo nada más agradezco. Yo, Señor, gracias por todo, gracias por mi familia, gracias por esto, gracias por aquello. Danos una buena noche, cuídanos, Señor, y amén. Y eso es lo que digo, pues, en un momento que estoy muy cansada. Y estos obstáculos como tal, yo los he experimentado todos. Bueno, el orgullo poco, pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Todo el mundo tiene un cierto grado de orgullo, la claro, verdad. Pero bueno, pedir mal. En Santiago lo que dice y dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, una manera de pedir mal en la oración es solamente enfocarte en ti y no enfocarte en la voluntad de Dios. Y exactamente así es como comienza la oración que Jesús mandó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando pedimos nuestra voluntad, estamos pidiendo mal. ok, Tener pecado sin confesar. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Es decir, que tener un pecado sin confesar
Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos porque no es algo estructurado, sino es que hay personas también que tienen como un punto ciego de un tipo de pecado y eso no significa que el Señor no los va a escuchar, sino que en la oración le va a abrir esa visión de sí mismo para que pueda hacer arrepentimiento, ¿ok? Ok, Pero si la persona sabe que tiene pecado y se acerca a Dios sin perdonar o tener de verdad esa actitud de arrepentimiento, el Señor hace así como que, ¿para cuándo? ¿Me entiendes? claro, Él está ahí, Él te escucha, todo lo demás, pero ahí tú misma sientes en tu Espíritu Santo que hay una separación y como que no sientes que Él está cerca. Me imagino ok. que eso te ha pasado. Sí, sí, a todos creo que nos ha pasado eso. Ujú. Y aquí dice mala Pero es que actitud el con la pecado pareja. separa de Dios, es lo que Exacto, pienso. Entonces, como el pecado separa de Dios, tenemos constantemente pensamientos de que pensamos que como estamos en pecado, no somos dignos de Dios. Pero esos pensamientos no son de Dios, porque ahí es cuando más Dios quiere que uno se acerque y se confiese. Esos pensamientos son de, ya tú sabes. exactamente, del ya tú sabes, del fulano. Aquí dice falta de perdón. Yo sé que para muchas personas pedir perdón es difícil. No es Y la, fácil. exacto. Y la verdad es que es como un proceso. Te sientes mal porque, y no quieres pedir perdón porque también tienes orgullo y sucesivamente. Entonces, em, eso también puede ser un impedimento, la falta de perdón. Inclusive, hay veces que el Espíritu Santo no te va a dejar dormir, literal, porque no has pedido perdón y eso te causa como una revuelta dentro de tu mente, dentro de tu espíritu. A Es mí mejor me ha pasado. acostarse, es mejor acostarse confesado, chama. No vaya a ser que Cristo venga ese día y yo no. Exactamente. Y la duda, pues que pidamos, inclusive en la Biblia parece que el Señor nos ayuda en nuestra poca fe. Muchos tenemos dudas, Señor, ¿será que yo me voy en el rapto? ¿Será que yo, esas son preguntas, ¿sabes? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que esto? Tengo dudas sobre ti, ¿me estás escuchando? Entonces, entregar también esa duda, esa confusión a Él y también que rompe ese orgullo, porque el orgullo también nos separa de Dios. La palabra dice, que dice, y Salmo 138 habla, porque Sí, Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. ok, una Entonces, enseñanza. imagínate, es una enseñanza. Bueno, si puedes leer la 4. ¿Qué es el ayuno? Es abstenerse de alimentos por un tiempo para buscar a Dios con más intensidad. Aunque el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Yo iba haciendo ayuno sin saber que estoy haciendo ayuno. Pero que ayuno intermitente o ayuno de días. No, intermitente, intermitente. Ya, pues, yo también. Pero mira, sí, el ayuno es exactamente eso, es la definición Es más como, sencilla. es como, pienso que es como controlar tus necesidades y saber que dependes de Dios. O sea, es controlar el hambre, el sueño, muchas cosas, pero que sabes que lo puedes hacer con fe, estando allí, que Dios te va a ayudar, pues. Exactamente. Y a mí me gustaría resumir todo esto, porque si bien nosotros leemos Fortaleza la vida espiritual, rompe ataduras generacionales, conduce al arrepentimiento, trae protección divina, nos humilla delante de Dios, nos da guía, ayuda a Dios, nos prepara para el ministerio. Aunque yo sé todo esto y entendemos que el beneficio del ayuno es esto, a mí me gustaría también agregar algo. Eso es cuando tú decides ayunar para Dios, es una declaración del espíritu sobre la carne, de la voluntad de Dios sobre tu propia voluntad. Te cuento algo rapidito. En mi primer ayuno, el Señor me dijo, necesito que ayunes 3 días. Para ese entonces yo pesaba, vamos a ver, como 48 kilos. Wow. Y cuando tienes 48 kilos no puedes ni siquiera ni donar sangre porque te da un Anemia, beriberi, te da mal. una anemia, Sí, te desmayas. Pero el Señor, bueno, me dijo, bueno, 3 días, dale. Bueno, el primer día, literalmente, oré así, Señor, en el nombre de Jesús, te ha llevado cautiva la carne en obediencia a Cristo. Y yo sentí literal como todo mi cuerpo le dio como electricidad, porque la mayor declaración en el ayuno es esa, es que la carne se tiene que sujetar al espíritu y el espíritu a la voluntad de Dios. Y esa es exacto. lo mejor. Mira, y después de ahí, literalmente, el ministerio comenzó, Wow. todo comenzó
Exactamente como le pasó a Jesús. No sé si te acuerdas que fue llevado en Mateo 4, del 1 al 4, habla que Jesús fue llevado al desierto por 40 días por el Espíritu Santo para ser tentado. Wow, Y luego de eso comenzó su ministerio. O sea ¿en que serio? hay algo poderoso en el ayuno que marca un antes y un después. Vale, pero es difícil eso. Sí, porque te tienes que abstener de todo lo que te aleja de Dios y Pero la tal. comida te aleja de Dios. Depende. Por ejemplo, hay gente que se refugia en la comida, en una ansiedad, en un estrés, en una depresión, y eso genera otras cosas. Pero cuando consigues que el alimento es solamente para nutrirte de manera esencial y no para satisfacer tus deseos que deberían ser saciados en Dios, ahí todo cambia. Vale, Eso entiendo. pues lo he visto mucho. Hay gente que en lugar de orar van y se comen un helado, estoy triste, no sé qué cosa. Entonces, Es verdad, llora, porque es llora, dopamina. exacto. Tú lloras lo que quieras, pero anda a la presencia de Dios, que la comida no sea Sí. un impedimento. Por eso es el famoso lo del helado cuando estás triste. Porque bueno, Exactamente. te hace sentir bien en el momento porque es dulce, Te da un pero subidón, pero después te baja. eso, exacto, Te da un subidón. Y hay muchas personas que no logran hacer el ayuno porque de verdad tienen la comida como un ídolo. Y el Señor quiere claro. destrozar todos esos ídolos. Vale, Entonces, ¿cuál es la enseñanza de aquí? La oración es vital. Y el ayuno también, cuando es guiado por el Señor para nuestra vida. Esto requiere tiempo, claro que sí, tienes que apartar un momento en tu habitación o inclusive no todas las oraciones van a ser habladas. Hay oraciones que hace el son Espíritu en el espíritu, y hay oraciones que tú haces en tu mente. O sea, no es todo tiene que verdad. ser hablado. Obviamente que la más eficaz es la hablada porque los demonios escuchan, los ángeles escriben y todo lo demás. Pero a Los ver, ángeles tienen capacidad de saber qué estamos pensando. no. No, solo Solamente, Dios. solo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Ok, solamente ellos. Pero como nos conocen, han estado mucho tiempo con nosotros, entienden cuáles son nuestros patrones de vida. claro. Así Mm, que el versículo que a mí me gustaría que te memorices es Marcos 11 versículo 24. lo busco. Sí, si quieres léelo. ¿En qué parte Está, está? pasa Mateo, lo más seguro de Mateo va a venir Juan. Ok, Mateo, Marcos. Ah, Mar- Marcos. sí, Marcos Es- 11. Está al lado de Mateo. Ajá, en el mío está primero Juan y luego está, ¿Viste? Es que sí, está como un poco diferente. sí. Entonces, Marcos 11, ¿qué? Versículo 23 24. o 24. Sí, 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Exacto. Y después dice, si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Siempre Como, pidamos esa confianza. como Siempre, con siempre fe. tenemos esa confianza. Y pues en este apartado de la hoja práctica puedes ver otras cosas porque es importante la oración en tu vida y tal. Y para mí, ¿cuáles son los obstáculos para la oración? Cada persona tiene un obstáculo distinto y cada persona también tiene una meta en la oración. Hay gente, quiero orar 10 minutos, 15 minutos, una hora, ¿vale? Entonces, aquí tú puedes expresarte, ver también tu objetivo en la vida de oración. Así que, Ok, pues, vamos a dejar de compartir esto y vamos a orar, porque debí orar al principio, pero no lo hice, pero vamos a ello. Nunca es vale. tarde para orar. Bueno, Espíritu Santo. Ah, ¿tienes alguna pregunta antes de orar? No, la verdad, Vale. todo bien. Eh, Ya te las hice en medio de la clase. exacto. Hay momentos que me habías dicho antes de la clase, que hay momentos que uno se queda como en blanco. Es cierto, es cierto. O Entonces, sea, porque hay veces que, como dices tú, uno constantemente está orando, puede ser con la boca o en la mente o en el espíritu. Entonces hay veces que uno se queda como que sin palabras y ahí, ¿qué puedes hacer? ujú. Adorar. Yo tengo varias técnicas, ¿vale? Puedes adorar, puedes leer un salmo y un salmo y leértelo hacia ti misma.
porque tú la ves así como canciones, pero también suelen ser como oraciones. Por eso es que claro, Dios nos las dejó como una guía. Pero también está el Espíritu Santo. Él nos guía a orar. Yo le pido, ok, Espíritu Santo, guía tu esta oración, guía mi boca, ayúdame a orar. Y hay veces que me trae, por ejemplo, visiones en la oración de personas que tengo que orar o por lo que tengo que enfocarme en mi vida espiritual o ese tipo de cosas que tú en tu mente no tenías pensado en ese momento, pero el Espíritu claro. Santo te trae todo eso. Esa es mi técnica. Tengo la técnica de la Biblia con los salmos, la técnica de la adoración, la técnica de Espíritu Santo, guíame, porque de verdad A no sé mí ya la qué hacer. adoración es mi favorita, realmente, porque hay cosas que uno no puede expresar, porque hay sentimientos que duelen mucho. Entonces, cuando uno adora, las canciones dicen cosas que tu mente tal vez o tu cuerpo no es capaz de expresar. Entonces, es mi parte favorita. Exactamente. Tú, por ejemplo, tienes ese don de adoración, eres salmista y se te da más fácilmente. Y yo digo que la persona que no sepa adorar o que no cante a Dios tiene un bloqueo espiritual. Ok, Si alguien que me está viendo tiene este bloqueo espiritual, quédate porque voy a orar por ti también. Así que amén. comencemos, Espíritu Santo, guía esta oración, guía nuestra boca. Ora en este momento, Espíritu Santo, porque hay cosas que yo no veo que tú sí ves. Te pido en este momento, te doy gracias por todas las cosas que hiciste en esta lección, que todos estos conocimientos puedan ser absorbidos por tu espíritu y que sean escritos en nuestro corazón, Señor. Y te pido, Señor, que guíes a Diana en su caminar, en la oración, que seas tú avivándola y todas las personas que me están viendo también, Señor, yo te pido que seas avivando sus corazones, quitando toda procrastinación en el momento de orar, toda distracción, Padre Santo y Espíritu Santo, que seas tú colocando las palabras en su boca, trayendo el pensamiento para ayudarlos a orar y orar por ellos mismos con gemidos indecibles según lo que dice la Biblia. Espíritu Santo, danos ese don de oración, porque hay veces que no sabemos qué decir. Yo te pido que sea más natural la comunicación entre nosotros entre nosotros, entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Jesús. Y yo te pido que todo bloqueo espiritual, caiga ahora en el nombre de Jesús. Toda pereza espiritual y todo, Señor, lo que apaga el espíritu, todo lo que apaga, Señor, esas ganas de orar, sea avivado y sea desbloqueada el alma de Diana, sea desbloqueada y limpiada, Señor, el Sí, alma de la Señor. persona que me está escuchando en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, que ese fuego sea latente, porque una vez más, Señor, la oración es nuestro refugio. Tú eres nuestro refugio y te necesitamos en todo tiempo, Señor. Ayúdanos Amén. a orar en la mente, ayúdanos a orar en el espíritu, ayúdanos a orar inclusive mientras dormimos a través de tu Espíritu Santo y que tengamos una vida sobrenatural contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Ay, ¿te gustaría despedirte? Bueno, muchísimas gracias por vernos en esta lección. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Hasta la próxima.